Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Destapando la Historia, este programa en el cual contamos recetas con contenido histórico. Hoy vamos a ver el Titanic y vamos a hacer dos recetas que estaban en el menú de primera clase en el barco. Ese menú lo había diseñado Auguste Escoffier, este que ustedes ven acá. Este señor era el chef ejecutivo del Ritz-Carlton, el más prestigioso del mundo en esa época. Un señor que revolucionó la cocina. Lo que pasa que en ese barco había salones de lujo y toda la alta alcurnia de esa época. Hoy vamos a hacer dos recetas. La primera vamos a hacer un lomo, un solomillo de ternera, breceado, asado al horno con unas verduras y unas guarniciones de zanahoria y unas papas a la parisina. Y luego vamos a hacer la famosa copa melva. Vamos a arrancar cocinando unas zanahorias para la guarnición, una de las guarniciones que tenía la carne, que es una crema de zanahorias. Imagínense lo que debería ser cocinar en este barco, ¿no? Un barco que fue creado para ser el más lujoso del planeta, ¿no? En esa época era el más grande y se decía que era tan fuerte, tan robusto que jamás se iba a hundir. Bueno, todos conocemos que estos pronósticos lamentablemente fallaron, pero debería ser impresionante la cocina de este barco, que fue diseñada justamente por Auguste Escoffier, el autor de las recetas que estamos haciendo hoy. Bueno, vamos a poner estas zanahorias simplemente en agua con un poquito de sal para que se vayan cocinando. Mientras tanto, tenemos unas papitas chiquitas. Las papitas Las papas francesas o parisinas son redonditas, un poco más grandes que esta. Este es un papín nuestro patagónico. Pero las que se usaban en la receta original, unos papines chiquitos redondos. Los vamos a pelar. Les vamos a dar una cocción desde agua fría hasta el primer hervor y luego se terminan en una sartén enmantecados. Nosotros acá estamos pelando estas papitas chiquitas, unas pocas, pero en el barco subieron más de 40 toneladas de papa, 12 toneladas de diferentes clases de agua, 7.000 bolsas de café, 35.000 docenas de huevo. Imagínense, para la cantidad de gente que iba en ese barco, toda la comida que tenían que tener preparada y prevista para las 3 clases que había en este lujoso barco. Bueno, con estas más o menos estamos bien. Ya las pelamos rápidamente. Voy a retirar el agua para que no se oxidara. Y las echamos desde agua fría hasta el primer hervor. Y luego las vamos a retirar. Bueno, vamos a prender el fuego acá. Y este mismo. Bien, mientras se cocinan estas verduras, voy a ir a la heladera a buscar el lomo. Miren qué lindo pedazo de carne que tenemos hoy acá. Vamos a limpiar el lomo. Enganchamos ahí y poniendo el cuchillo. Con mucho cuidado vamos sacando la membranita esta que luego se contrae y no nos deja que el lomo se cocine de manera uniforme. Este lomo ahora lo vamos a sellar en una sartén con aceite y con unos ajos. Y luego lo vamos a terminar en el horno. Vamos a encuadrar
Piensen que Escoffier tenía todas las técnicas de Carême, que fue el padre de la alta cocina francesa, pero la simplificó y la hizo mucho más vistosa y elegante. Entonces, por eso nosotros vamos a utilizar la mejor parte del lomo, vamos a poner una sartén a calentar y vamos a ir sellándolo. Mientras calienta, vamos a llevar esto a la heladera. Ese desperdicio no es un desperdicio, lo podemos utilizar para hacer cualquier otro plato, algún relleno de carne o simplemente unos bifecitos de milanesa chiquitos. Ahora nosotros vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Vamos a salar el lomo por todos los lados. Y lo vamos a poner a sellar. Vamos a agregar una cabeza de ajo a este lomo. La partimos al medio y vamos a poner ahí controlamos que se vaya dorando parejo y que el ajo no se queme, ¿sí? Esto es para saborizar. Luego vamos a hacer en esta misma sartén el caldo y la salsa. Para que se den una idea de lo importante que era el barco, la compañía naviera que construyó el Titanic, basta con repasar su estructura salarial. Después del capitán, el jefe de cocina era el miembro mejor pago del personal. O sea, esto se condice con una de las revoluciones más grandes que hizo Escoffier, fue insertar en la alta sociedad y que sea reconocido el trabajo de cocinero. Que ya no sea alguien, o sea, cualquiera, sino que era alguien que estaba capacitado, preparado y que tenía real importancia en la sociedad de la época. Empezaba a ser de vital importancia en muchos lugares. Toda la vajilla usada en el Titanic había sido especialmente encargada y estaba decorada con la estrella blanca, símbolo de la compañía White Star Line, que era la compañía naviera más importante del mundo en esa época. Bien, ya tenemos el lomo sellado, lo vamos a llevar al horno. En esta asadera vamos a echar los ajos. Una gotita más de aceite. Y lo vamos a llevar al horno a cocinar durante 15 minutos. En esta misma sartén donde marcamos el lomo, vamos a hacer el fondo de vino tinto. Voy a cambiar la tabla para trabajar con las verduras. Y tenemos un ajito que lo vamos a machacar. Voy a buscar cebolla y zanahoria. Y miren, ya está empezando a hervir las papitas. En ese momento las tengo que retirar y las vamos a dejar reposar así en caliente para luego terminarlas a último momento con manteca. Bien. Voy a hacer un intervalo en el corte para retirar las papas.
Recuerden, estas papas fueron desde agua fría hasta el primer hervor. No las enfriamos ni nada. Las dejamos en un cuenco para luego ser utilizadas nuevamente. Escoffier fue uno de los revolucionarios de la cocina y de la restauración en general. Él arrancó a los 13 años a trabajar en el restaurante de su tío en Niza hasta la guerra, donde se alistó como cocinero del ejército. Entre los cambios más importantes que él hizo en la gastronomía se encuentran: agregó el menú a la carta. Antes uno entraba a un restaurante y comía el plato del día, lo que había hecho. Él revolucionó armando un menú en el cual el comensal podía elegir lo que quería comer. Para lograr esto había que hacer un cambio fundamental, que era reorganizar toda la estructura de la cocina. Entonces dividió la cocina en brigadas, separó entradas, salsas, fondos, carnes, pescados, pastelería. Nombró un jefe de brigada que era el que se encargaba de organizar las diferentes partidas. Así es la manera en la que se organiza un restaurante. De esta manera, cada equipo de trabajo, cada brigada de trabajo, hace durante todo el día la mise en place para estar a punto a la hora del servicio y poder dar un menú, ya sea largo, como el que había en el Titanic, que era de 9 pasos, o platos a la carta. Muy bien, una vez que doramos bien estas cebollitas, vamos a agregar un vaso de vino tinto. Y lo vamos a reducir hasta que quede seco. Mientras ordeno la cocina, hacemos un repaso de lo que hicimos hasta ahora. Habiendo hecho el repaso, vamos a seguir con la próxima guarnición, que era un arroz blanco. Vamos a agarrar una sartencita. Vamos a ponerle un poquito de cebolla picada. En el Titanic estaban separadas rigurosamente las 3 clases sociales. Cada una tenía su sector y no se mezclaban. Nosotros lo pudimos ver en la película de Titanic. Obviamente que más allá de que le hayan agregado un poco de guión o de historia, es bastante fiel. La tercer clase, que era la clase más baja, no tenía un lugar físico donde ir a comer. La primera clase tenía varios salones para elegir. De hecho, habían hecho una réplica de la cafetería parisien que estaba de moda en ese momento. Y los menúes variaban según la clase. Nosotros estamos haciendo estas recetas que son de la clase alta. El menú que había preparado Escoffier, en el Salón Ritz se consumía, en el cual también se servían ostras, cordero, todo lo que en ese momento daba lujo y calidad. Bueno, tenemos la cebolla pochándose en manteca. Vamos a sofreír el arroz. Y vamos a hacer un caldito de verduras básico, un caldito que hicimos con apio, zanahoria, cebolla, ajo y puerro. Rehogamos. Acá nacaramos el grano para que luego nos mantenga la forma. Se hace una pequeña peliculita
con la manteca. Y esto nos va a permitir que el grano quede más suelto. Bueno, terminamos de poner el caldo de verduras, 3 partes de caldo por una de arroz. Lo mantenemos a fuego vivo 10 minutos y luego lo seguimos cocinando a fuego mínimo. Muy bien, ya tenemos estas cosas marchadas. Ahora vamos a hacer la copa melva. Esa copa que tanto conocemos nosotros en nuestro país, ya que es un postre típico de muchas confiterías. Este postre lo inventó Auguste Escoffier. Y vamos a empezar asando unos duraznos. Vamos a cortar la mitad. Qué rico olor este durazno, fresco, maduro. Buenísimo. Lo más importante a la hora de elegir un durazno es que tenga un poquito pegajosa la piel. Esto quiere decir que está maduro y que huela mucho. Con el olor y con el tacto descubrimos un durazno maduro. Vamos a poner... Con un durazno nos va a alcanzar ahora mismo. A esto le vamos a agregar un poquito de pimienta rosa. No lleva la receta original. Esto es algo que le agrego yo. Y unas semillas de cardamomo. Esta semilla que es tan aromática y tan versátil, que nos sirve tanto para hacer postres como para hacer comidas saladas, carnes, pescados o infusiones. ¿Ven? Tiene como celditas con estas semillas, que es lo que tiene todo el sabor. Tiene un sabor... Explota el sabor. Entre anisado, un poco mentolado. Es buenísimo, es muy aromático. Y ahí le va a dar un sabor al durazno muy rico. Vamos a echar vino blanco. Más o menos 50 mililitros. La misma cantidad de agua. Y azúcar. Tres cucharadas de azúcar. Esto lo vamos a cocinar a horno medio por cerca de media hora. Usted luego lo va a pinchar. Cuando esté bien tierno, ya está listo. Vamos a poner al horno. Mientras se asan estos duraznos magníficos que tenemos en el horno, vamos a ordenar un poco nuestra cocina. Nos vamos a un corte y volvemos con esta receta de primera clase del Titanic. Ya volvemos con Destapando la Historia.